un hecho traumático. Un hecho traumático es lo que vamos a ver hoy. Aleluya. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven en México y en los demás países. Dios les bendiga. Si usted tiene la oportunidad, después que pase todo esto, y esperamos que en Dios, que usted pueda venir a México, dese una vuelta por Casa de Oración Sinaí. Amén. Aquí hay gente como usted que tiene hambre de la palabra de Dios y que todo lo que hacemos es para Dios. Amén. Fíjese que un trauma es una huella o una marca que se queda en la vida de una persona, y regularmente es para siempre esa marca. Hay personas que han sido maltratados desde niños y por consecuencia su vida no es normal, sino que crecen con ese trauma. Hay niños que los han abandonado sus padres y que ellos viven con ese trauma durante toda su vida. La pérdida de un ser querido, siempre que alguien muere, es algo muy fuerte, pero una persona que queda traumada por este caso o por estas muertes o por la muerte, por lo regular cuando va al panteón o le toca ir a un velorio, siempre recuerda a las personas con que o a las personas cercanas que le han fallecido, ¿no? Que le han muerto. Para la mayoría de las personas que han ido a la guerra, la mayoría viven un estrés postraumático. Ir a la guerra es un hecho muy traumático para las personas. Y no solamente para los soldados, sino también para los países que estén en guerra. Cuando un presidente muere de una nación, marca la vida de esa nación. Por ejemplo, con la muerte de Nelson Mandela, uno de los personajes más carismáticos e influyentes del siglo XX, su figura ha entrado en la historia como alguien de la lucha por la libertad y la justicia, y como símbolo de toda una nación. La nación de Sudáfrica y el resto del mundo fueron marcados no solo por su muerte, sino también por su vida. Otro hecho también que marcó la vida de una nación fue la muerte, o cuando mataron a John F. Kennedy. Marcó el rumbo de los Estados Unidos. O como aquí en México, en 1994, con la muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio. México quedó marcado por ese hecho. Y con el pueblo de Israel pasó algo similar. Para ser más específicos, con el reino del sur, un rey llamado Usías murió en el siglo 8 a.C., amén. Para ser un poco más específicos, en el 739 a.C. Fue un reinado muy importante para la historia judía, no el más importante, pero sí uno de los más importantes. Fue uno de los mejores reyes que gobernó Judá. Usías comenzó a gobernar bien, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero al final de sus días se sintió Dios, se le subió más de la cuenta, el orgullo se le subió a la cabeza y se enalteció a sí mismo. Cuando murió este rey Usías, a pesar de su pecado, el pueblo lloró, porque era un rey amado. A pesar de lo que fuese de su pecado personal, ¿no? El rey era amado por el pueblo, el rey era amado por sus súbditos. Ahora, cuando muere el rey Usías, aparentemente un hombre llamado Isaías fue al templo a llorar por la muerte del rey. Isaías va por consolación en este tiempo de angustia personal y nacional y tiempo de luto. Isaías era de la nobleza, no era hijo de quién sabe quién, sino que Isaías tenía un papel muy importante. Ahora, el profeta Isaías es uno de los más mencionados de los profetas mayores. Y es mayores porque no es que sean mejor que otros, sino que es porque escribieron más cosas y muchísimo más que los demás profetas. Isaías estaba llorando por consolación en el templo, pero se topó algo más que una consolación. Si de por sí Isaías ya estaba con un dolor
y hasta cierto punto con un trauma por la muerte del rey querido, se topó y se toparía con algo más que una simple consolación. En Isaías capítulo 6 podemos ver y comienza diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, o sea, de Dios, del Señor, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, como lo hemos cantado en esta noche. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dios le abrió el velo a Isaías como a Juan en la isla de Patmos. En el versículo 1 vemos que dice Isaías: vi yo al Señor, y el Señor es con S mayúscula, que fue traducido del término hebreo Adonai, y Adonai es el título más alto y más exaltado en el Antiguo Testamento que se ocupa para Dios. Adonai es el título más exaltado para Jehová. Adonai solamente le pertenece a Dios. El significado más acertado en esta parte de la escritura de Adonai significa el soberano. Entonces, Isaías ve la gloria del soberano Adonai con la muerte de un rey. No precisamente, el rey estaba muerto en un tiempo de duelo nacional, e Isaías viene en nombre de su pueblo, viene por consolación y porque tiene un gran peso en su corazón, y viene y no ve al rey muerto, no ve a Usías, no hace un viaje astral. Isaías no ve su tristeza. Isaías ve a Adonai, al soberano Dios exaltado en gloria. El Señor está sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el tiempo antiguo, el ropaje de los monarcas, y para la gente muy, muy, muy importante, había una medida de prestigio. El protocolo internacional entendía los distintos niveles de magnificencia en su ropaje, ¿no? Por ejemplo, quienes vestían de piel de armiño eran realmente sorprendentes. Quien vestía piel de marta era aún mejor. Si se vestía de piel de bisón era de segunda categoría, como la media más o menos. Si se usaba tela simple, pues se puede ir hasta atrás y guardar silencio. Ahora, Isaías ve que esta vestimenta extremadamente exagerada de gloria y de esplendor no solamente llenaban el pasillo, unas partes nada más, sino que cubrían todo el lugar. Isaías ve una majestad absoluta, no ve la gloria de alguien más, no ve su dolor, no se queda solamente con él, sino que Isaías ve la majestad absoluta de Dios. Versículo 2 del capítulo 6 de Isaías. Por encima de él, o sea de Dios, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Cuando Dios crea algo, lo hace de manera específica. Estos ángeles están cumpliendo ahí una función muy específica. Están alabando a Dios, como usted y yo lo hemos hecho en esta hora. Y aquí tiramos la frase y lo echamos por la ventana si usted gusta. Hermanos, alabemos a Dios porque no hay quien lo haga. Eso es mentira. Dios es alabado contigo y sin ti, conmigo y sin mí. No somos indispensables para alabar a Dios. Hay por ahí algunos músicos que dicen: es que si yo no estoy, la presencia de Dios no se manifiesta. Eso no es cierto. Dios es alabado a pesar de tantas cosas, hermano. Pero es un privilegio unirnos para exaltar a Dios, unirnos con las huestes celestiales como lo hemos hecho en esta hora para alabar a Dios.
Dios es tan inmensamente santo que los serafines cubren sus rostros por la luz del resplandor de su gloria. Aleluya. Ellos dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los ejércitos celestiales cantan sin cesar: Santo, santo, santo. Pero, ¿por qué 3 veces santo? Porque cuando una palabra es muy importante, se eleva al 3er grado, es sumamente importantísimo. Por ejemplo, cuando el profeta Jeremías anunció el juicio de Dios delante del templo de los judíos, lo confirmamos en Jeremías 7:4, dice: no fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Jeremías está diciendo: tu pecado es un nivel enorme. Solo hay un atributo de Dios que se eleva al 3er grado, y es el de santo, santo, santo. Usted no encontrará en la Biblia otra parte que diga fiel, 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 misericordioso, 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 amor, amor, amor. Solamente encontrará en la Biblia que se dice que Dios es 3 veces santo. Ahora, Isaías se le revela todo esto, pero ¿cuál fue su respuesta de Isaías? Gracias, Señor, porque yo sabía que ibas a estar aquí. Isaías no dijo eso, ¿no? Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías dijo una condenación sobre sí mismo: ay de mí. Cuando a Isaías se le presenta la santidad de Dios, dice: ay de mí. Está reconociendo que yo no soy nada y tú, Dios, eres todo. Se está maldiciendo a sí mismo, diciendo: yo no soy solamente más que la nada, pero tú, Señor, eres todo, eres el creador del universo, y muchas palabras más. Isaías entendió quién es Dios. En este mismo pasaje de Isaías 6:5, en la versión Biblia King James, dice: entonces dije: ay de mí, porque soy deshecho. Isaías se desintegró ante la santidad de Dios. Un sinónimo que los seres humanos ocupamos para integridad viene de la palabra virtud. Lo que nosotros ocupamos, o nuestro estereotipo para la virtud, es la palabra integridad. Oh, es que mira, ese hermano es muy íntegro. Oh, mira, esa persona, es muy respetable, es un varón o una mujer íntegra. Isaías era el más probable con la mejor integridad en el pueblo de Israel. Y ahora lo vemos deshecho, desintegrado, muerto. Entra la palabra y la pregunta: ¿cómo sé que en mi iglesia se está diciendo lo correcto? Entre más se conoce a Dios, debe de haber un trauma de reconocimiento que soy una persona pecadora y Dios es el único perfecto y santo. Si el evangelio no te desintegra, estás en el camino equivocado. Si el evangelio que estás escuchando te eleva más y Cristo es minimizado, estás en el camino equivocado. O como en este domingo dimos gracias a Dios por las mamás, amén, que es una bendición. Pero en algunas iglesias festejaron el Día de la Mamá y literal dijeron: todo lo que hacemos se ha preparado para las mamás. Y yo me pregunté: ¿y la confrontación con el pecado? ¿Y Cristo? Si en una iglesia no hay confrontación de pecados, no es una iglesia cristiana. Entre más se conoce a Dios, más reconocemos que somos nada. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien ha reconocido y le ha caído el peso de decir: Señor, yo no soy nada?
Mientras Isaías se maldecía, ¿qué hizo Dios? Mirar desde su trono sublime, viendo a su siervo retrociéndose, así como gusano, le dijo: vamos, Isaías, no seas tan malo contigo mismo, mano. ¿Acaso no te has dado cuenta que eres un príncipe del reino? Te lo estás tomando muy en serio, mano. A ver, no te preocupes, todo va a estar bien. A mí se me hace que estás leyendo a Jonathan Edwards sobre la pureza. Dios no dijo eso. Pero Dios tampoco dijo: sufre, gusano insignificante, no eres más que la nada, te voy a aplastar cual gusano de maguey eres. Dios tampoco dijo eso, ¿verdad? Dios no dijo nada en ese momento. Pero en el versículo 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar en unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, o sea, el carbón sobre su boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El carbón estaba tan caliente que ni el ángel lo podía tomar con sus alas, sus brazos, no sé. Estaba al rojo vivo, ya pegándole a naranja. Tan pronto como tocó los labios de Isaías, se podía escuchar la carne de Isaías quemándose. Y entra otra pregunta: ¿por qué los labios? ¿Por qué Dios no purificó su cabeza, sus ojos, sus manos? ¿Por qué no lo consumió en una llama de fuego como la zarza, no? Porque los labios son muy sensibles. Y Dios te va a quemar la parte más sensible de tu vida para santificarte. Sus labios fueron cauterizados, fueron purificados, a fin de prepararlo para el llamamiento profético que Isaías iba a hacer de parte de Dios. Y era tan importante ser limpio porque era el mensajero de Dios. Recordemos que el profeta iba y decía lo que Dios le decía. El profeta no decía: en mi humilde opinión, pues yo creo que Dios dice, no sé, yo soñé tal sueño y no sé, pues estoy confundido, quiero pedir consejo. O el profeta tampoco decía: puede ser, es que no estoy muy seguro de pues, si fue Dios o no. No, el profeta hablaba con la autoridad de Dios. Isaías fue por consolación y terminó con un llamamiento profético y con un trauma que le duraría por toda la vida. Dios, sin lugar a dudas, en estos tiempos, y no solamente en estos tiempos, hermanos, sino que Dios nos está demandando santidad. Dios nos está demandando ser limpios, hermano, por fuera y por dentro y por fuera. Dios nos está permitiendo vivir en este tiempo para sus propósitos, primeramente para su gloria. Nosotros estamos aquí, o usted debe estar guardado en su casa, pero limpio, hermano. Usted debe limpiar su casa, usted debe purificar su casa, y no estoy hablando espiritualmente, sino que estoy diciendo que usted en este tiempo puede limpiar su casa, barrerla, que usted sea un cristiano o una cristiana limpia, que incluso en eso nosotros damos testimonio que los hijos de Dios somos limpios, somos aseados. Dios nos está demandando a ser limpios por dentro, purificarnos con su palabra, limpiarnos con su palabra. ¿Sabe que hay cristianos que no les gusta ser limpios? Debemos santificarnos diario con su palabra. Y no es que repitamos textos como perico, no, sino que leamos la palabra de Dios con entendimiento. Y no es cada 8 días, cada martes, viernes y domingos, sino que es diario. Es una purificación de la palabra de Dios diario en nuestras vidas. Muchas veces Dios nos dice: estoy contigo, yo te amo, pero santifícate. En otras palabras, estoy contigo, pero báñate porque andas mugroso y hueles mal. A algunos cuando eran niños, su mamá le han dicho así.
Sí te quiero, pero báñate. No. Dios nos ama si somos sus hijos. Dios está con nosotros. Pero debemos de limpiarnos, debemos purificarnos. Ahora, el mismo poder que se le presentó a Isaías se te puede manifestar en tu casa, hermano. A lo mejor no de la misma magnitud y de la misma manera, pero el Dios de Isaías es el mismo Dios que usted y yo adoramos aquí en Sinaí. La santidad de Dios es un hecho traumático que nos debe de cambiar la vida. Le digo algo en esta hora, tarde o temprano, usted y yo vamos a estar delante del Dios que es el Rey de la santidad por excelencia. Debemos de conocer a Dios. Yo le aseguro que hay personas que ya partieron con el Señor y que no conocían su palabra, que no conocían a Dios, y que se toparon como chocar con pared con un esplendor y una gloria de la santidad de Dios en el cielo. Se quedaron asombrados como, ¿de qué es esto, no? O sea, a lo mejor Dios les dijo, eso estaba escrito en mi palabra. ¿Dónde que no venía, no? ¿O dónde que no me di cuenta? ¿No? Debemos de conocer a Dios. Dios en sus atributos conocibles está en su palabra. No hay nada que no podamos conocer a Dios que no esté en su palabra, hermano. Su palabra es viva, es eficaz. Su palabra es la verdad absoluta. Debemos de conocer a Dios. Por eso nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y se refleje, porque hay un cambio de nuestro interior al exterior. Dios viene a nosotros. Nosotros somos su morada, somos sus templos. Y aquí tiramos otra frase, hermano, de decir que el diablo cerró los templos. No es cierto, hermano, porque nosotros somos habitación de Dios. Nosotros somos los templos. Amén. Nosotros somos ese precioso morada donde Dios habita. Dios está en nuestro corazón, los que son sus hijos e hijas. Ahora, cuando más conocemos a Dios, somos traumatizados por el poder de Dios. Ahora, con esto no quiero decir que Dios te va a dejar tontito o te va a dejar con un trauma cerebral. No. Sino que conocer a Dios te cambia la vida. No necesitas ir a ningún viaje, no necesitas ningún retiro, no necesitas ir a Israel, no necesitas tantas cosas, sino que necesitas a Cristo, que Cristo cambie tu vida. Hay muchas personas que se enfocan en los dones, ¿no? En imponer manos o hablar en lenguas, pero no cambian. ¿Cuántos hablan en lenguas y son bien arrebatados, hermano? Muchos actúan más rápido que lo que piensan. Mire, todo esto de la situación del virus, aparte que ha sacado a luz muchas cosas, ha sacado la condición espiritual de muchos y de muchas personas. Hay gente que dice, no, es que son tiempos difíciles. Hermano, siempre han sido tiempos difíciles, la mera verdad. Es que no hay trabajo, eso siempre, ¿no? Es que están despidiendo, eso siempre. Es más, siempre hemos estado en crisis. Si usted le pregunta a su abuelito o a su papá, decir que, oye, ¿en tu tiempo había crisis? Yo le aseguro que le va a decir que sí, y que las cosas estaban muy difíciles en su tiempo. Por eso, usted y yo debemos aprovechar para estar en casa, para descansar en Dios. Descansar físicamente, buscar verdaderamente el rostro de Dios, buscar a Dios y buscar ser santos. Incluso va a haber gente que conocíamos, que asistía a la iglesia, que se están definiendo a quién servir. Mire, estamos en un filtro donde ahorita estamos descansando, porque regresando, si Dios lo permite, nos espera mucho trabajo en la obra de Dios. Y los que viven en santidad vamos a poder obtener bendiciones muy especiales de Dios.
Los que permanezcan van a poder obtener bendiciones de Dios. Ser cristiano no es ir a una iglesia, ser cristiano no es conectarse cada 8 días, o martes, viernes o domingo, sino es vivir en santidad. Señores y señores, santifiquémonos, purifiquémonos, escudriñemos nuestros corazones, que podamos decir como el salmista: Señor, examíname cada día y ve si en mi corazón hay perversidad. Ten misericordia de mí. Quitemos lo que haya que quitar. Incluso eliminemos a la gente de nuestras redes sociales que sea necesaria, porque muchas veces por ese medio nos podemos contaminar. Yo le aseguro que Dios no se va a enojar porque usted va a borrar gente. Busquemos verdaderamente a Dios antes que sea demasiado tarde. El mismo Dios de Isaías es el mismo Dios que está con nosotros en este momento. Y si usted quiere experimentar la presencia de Dios en su hogar, lo puede hacer sin ningún problema. No necesita imposición de manos, no necesita que alguien vaya a orar a su casa. No, usted no necesita que la pastora vaya o que algún líder vaya a su casa y diciéndole: oiga líder, quiero que la presencia de Dios esté en mi casa. Eso no es necesario. Usted lo puede pedir. Usted puede pedir a Dios gratis que su presencia esté en su hogar. Que así como usted es habitación de Dios, que Dios pueda habitar en su casa, en su hogar donde usted está. Dios se puede manifestar. Se lo puede pedir a Dios con todo el corazón, con un corazón sincero. Le puede decir: Dios, el mismo que tú estuviste con Isaías, yo te quiero yo quiero que tú me vivifiques con tu presencia. Quiero que tú estés en mi casa, quiero que tú habites en mi casa. Y mire, hermano, si usted vive con gente que no es parte de su familia y ya quiere que esas personas se salgan, dígale al Señor: Señor, quiero que tú habites, y el pecado saldrá solo, hermano. Porque el pecado y las tinieblas no soportan la luz y la santidad de Cristo. Solo los verdaderos hijos de Dios pueden soportar el peso de la santidad de Dios. Ahí donde usted está, si está juntamente con su familia o con sus hijos, con sus hermanos o con que usted quiera, yo le invito a que vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a Dios que Él se pueda manifestar en su hogar. Aquí en Casa de Oración Sinaí le hemos puesto casa porque ustedes también están en su casa. De Sinaí, porque la presencia de Dios habitaba en el Sinaí. La presencia de Dios está aquí en el Sinaí, pero también puede estar en su casa. El mismo Dios que está aquí en el Sinaí se puede manifestar en su hogar. Solo es cuestión que se lo pida a Dios. ¿Alguien está dispuesto a pedírselo a Dios? Señor, mora en mi casa, así como tú estás en mi corazón, habita en mi hogar. ¿Podemos orar en esta hora? Padre bueno, celestial, Dios, mientras más nos acercamos a tu palabra, Dios, queremos y somos confrontados, Dios, con tu palabra. Somos, Padre celestial, traumatizados con tu palabra. Somos, Cristo Jesús, cambiados, Dios, por ti. Dios, no necesitamos ir a ningún rito. Dios, no necesitamos ir a que nos hagan una limpia. No necesitamos, Cristo Jesús, depositar dinero. Dios, no necesitamos herir nuestros cuerpos, Dios. Dios, te pedimos en esta hora de todo corazón que tú habites, Dios, en los hogares que tú quieras habitar. Así tú
Dios, como habitas en nuestros corazones. Dios, habite, si tú quieres, Dios, en los hogares de mis hermanos que están viendo esta transmisión. Que tu presencia inunde esos hogares, Dios, y que el pecado salga, por favor, en el nombre de Jesús. Entendemos, Dios, que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios magnífico, que tú eres un Dios santísimo. 3 veces santo eres tú, Dios. Y como lo cantamos en un principio, abre nuestros ojos para ver la luz de tu gloria, el esplendor de tu magnificencia, Cristo Jesús. Padre Celestial, y tú no buscas que nuestras oraciones sean ostentosas, que nuestras oraciones sean en hebreo o en otro idioma. Lo que buscas es un corazón dispuesto. Dios, sí, estamos dispuestos a que tu presencia habite en nuestros hogares, Dios. Ayúdanos, Dios, a vivir en santidad. Tú nos amas, Dios, y demandas siempre de nosotros, tus hijos e hijas, santidad. Ayúdanos, Dios, a vivir, Dios, conforme a tu palabra, vivir bíblicamente, Cristo Jesús. Te amamos a ti, Dios, por sobre todas las cosas. Te damos gracias, Dios, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.